esta argumentación parte de una idea básica, es la idea según la cual vamos a poner el trabajo humano como fundamento de toda práctica social. Práctica social es desde cocinar hasta hacer el amor, desde construir casas hasta configurar organizaciones políticas, todo. Todo es práctica social. Lo que hay a la base es trabajo humano. El periodismo, por supuesto, es una práctica social, es una forma particular de comunicación pública. Y hay muchas formas de comunicación pública. Si ponemos el trabajo humano como fundamento de todo, estamos diciendo que al incrementar e intensificar el trabajo humano o concentrarlo en un ámbito, X, Y, Z, esa concentración y ese incremento se traduce en cualificación de esa práctica social. Esa es una regla básica de oro. Si yo concentro mucho trabajo humano en un ámbito particular, el efecto de eso es que se cualifica ese ámbito particular o esa forma de trabajo o esa obra o esa producción. ¿De qué manera se puede incrementar el trabajo humano? Ese es el primer elemento de la premisa que vamos a seguir. Técnicamente hay dos maneras en principio de hacer que se incremente el trabajo humano. En términos clásicos, esas dos maneras en el fondo son la misma cosa vista desde dos objetos distintos. Una manera de incrementar el trabajo humano es hacerlo poniendo el énfasis en el agente no humano. Eso se llama desarrollo tecnológico o mejoras en las mediaciones tecnológicas. Una tecnología no es sino la cristalización de trabajo humano previo, ¿no? Se cristaliza, se autonomiza el trabajo humano vivo y se objetiva en un dispositivo o medio que permite hacer de manera más o menos autónoma y automatizada lo que antes hacía el trabajo humano vivo. La otra manera es reorganizando los modos como las personas se dividen y se asignan trabajo, hacen las tareas, ¿no? Innovando en las formas de organización y división social del trabajo. O sea, una vía de incremento del trabajo humano, intensificación e incremento del trabajo humano son máquinas y tecnologías. Y por el otro lado, organizar, cambiar el modo como las personas hacen sus tareas o realizan los procesos de producción. Hasta ahí eso es elemental y esencial. Sin embargo, lo que se ha venido descubriendo en los últimos años es que hay una tercera vía. También se puede incrementar la producción, el trabajo humano, viendo y reclutando trabajo humano existente, ¿no? que existe en el mundo cotidiano, y en particular un trabajo humano que se apropia de manera local y particular de las tecnologías disponibles. Entonces, en esta tercera vía, lo que se recluta no es, la innovación no pasa por cambiar la forma en que la gente trabaja. La innovación no es crear una nueva tecnología. La innovación consiste en capturar el modo como gente común, personas comunes, se apropian de las tecnologías, ¿no? E inventan usos inesperados. Entonces, uno puede incrementar la producción en un campo X en una práctica social específica, apropiándose del trabajo que las personas invierten en un nuevo tipo de dispositivos tecnológicos. Es lo que pasa con Facebook, o las redes sociales, o las plataformas informáticas, en las que las personas ponen un montón de trabajos, inventan maneras de uso de estas tecnologías, ¿no? Y lo que hacen
en este caso ciertas corporaciones, es reclutar esa innovación, esas innovaciones en los usos, apropiar el trabajo que las personas invierten en esas plataformas como modo de incrementar su propia producción. Esta tercera vía es clave para la reflexión que quiero sugerir sobre las transformaciones y el porvenir del futuro del periodismo. Entonces, pongamos el énfasis. Vía clásicas, las dos vías clásicas, cambiar, por ejemplo, cualificar las reglas, hacer más minuciosa la visión técnica del trabajo en el periodismo, por ejemplo. Incrementar o aumentar la dotación técnica en el periodismo, si estuviéramos poniendo como ejemplo de práctica el periodismo. Y estamos sugiriendo que habría respecto a estas dos vías una tercera vía, que es ver, examinar y explorar cómo las personas están usando los repertorios tecnológicos existentes para hacer, comillas, periodismo, comunicación pública, vamos a decirlo, y apropiarse, pensar, apropiarse de esas formas de innovación desde abajo, de millones de personas, de miles de millones de personas, para reinventar la práctica social que es el periodismo. Entonces, es muy relevante para la argumentación que voy a presentar insistir en estas tres vías o tres maneras distintas de incremento del trabajo humano o cualificación del trabajo humano. Innovación en la división técnica del trabajo, innovación en las maneras en que el agente humano realiza su obra, innovación en la mediación tecnológica e innovación, un tipo de innovación que viene desde abajo, un tipo de innovación en la que lo que se hace es reclutar el modo como las personas comunes, de hecho, están poniendo dispositivos tecnológicos existentes al servicio de un campo de producción específico, sin que esas personas pertenezcan a una organización profesional, laboral, ¿no? En donde ese trabajo normalmente se hacía. Es muy interesante que estas tres maneras de innovar coincidan, estas tres maneras de incrementar la producción, el trabajo humano, coincidan de modo estrecho con una distinción que introdujo Ramer, ¿no? En 2001 en un texto que se llama La tecnología, sus formas y las diferencias de los medios, hacia una teoría social sociopragmática realmente de la tecnificación, un texto disponible en la web. Ramer, ¿no?, distingue realmente tres formas de tecnologización o de tecnificación y coinciden bastante bien con la distinción que acabo de introducir. Ramer distingue, en primer lugar, habla de una tecnificación que pone el énfasis en los hábitos corporales, en la manera en que las personas, los seres humanos realizan su trabajo. A esa tecnificación, a esa manera de tecnificación, Ramer le llama, no tiene inconveniente en llamarlo, habituación. Esta parte de las innovaciones en las formas de organización del trabajo tienen que ver con adquirir nuevos hábitos de trabajo, nuevos modos corporales de trabajo, nuevos hábitos profesionales, por ejemplo, nuevos saberes que se vuelven cuerpo, que se vuelve una suerte de disciplinamiento, ¿no? Que se vuelve carne, se vuelve cerebro, ¿no?, en los seres humanos. A estas formas de innovación, de tecnificación, Ramer le llama habituación. Y coincidirían un poco con esto. En segundo lugar, Ramer llama a las
formas de tecnificación basadas en dispositivos duros y estables, o sea, máquinas de diferente naturaleza, esta tecnificación basada en hardware duro, ese es el término, le llama mecanización, ¿no? Y nuestra concepción clásica de tecnología era la visión de tecnologías que son máquinas, mecanización. Coincidiría con esta perspectiva, meter máquinas. Y finalmente, Ramer, claramente, a partir de la idea de que no podemos llamar, o las máquinas basadas no en mecanismos, sino en lenguajes, ¿no? No deben ser consideradas de la misma naturaleza. O sea, las máquinas basadas en software producen un tipo de tecnificación distinta. A esa tecnificación Ramer le llama algoritmización. Entonces, habituación, mecanización, algoritmización. Lo que se está aprovechando hoy para incrementar el trabajo humano es la algoritmización generalizada, ¿no? Extendida. Una algoritmización que no ocurre solo en las máquinas algorítmicas, sino en los usos que las personas hacen de esas máquinas algorítmicas, ¿no? Manovic le llama a eso softwareización. Es el término que usa. Me gusta más el término algoritmización en Ramer. Pero la idea básica es que tenemos que aprovechar en un campo particular, el campo del periodismo, como la algoritmización, no de las máquinas, sino la algoritmización social de las formas de producción de comunicación pública, ¿no? Pueden ser la clave para reinventar el periodismo. Y esa algoritmización no está ocurriendo solo en los periódicos, no solo en las organizaciones profesionales, está ocurriendo en la vida cotidiana. Es decir, hay miles de millones de personas inventándose modos de síntesis, de relación desde abajo, de algoritmos y, y periodismo y comunicación pública, inventándose modos de poner en sintonía ambas cosas, y el periodismo, nosotros los que estamos repensando el periodismo, deberíamos atender a esas maneras de innovación desde abajo, para aprender desde ahí, de este gran laboratorio, cómo repensar, incrementar y cualificar el trabajo periodístico. Vale la pena además introducir una distinción elemental, muy esquemática. Por un lado, distinguir entre la cultura en sentido restrictivo o, como suele llamarle Bourdieu, en sentido normativo. La cultura en la que se encuentran objetos depurados, muy especializados, muy complejos, eh, producidos y elaborados por productores ligados a campos autónomos y especializados de la cultura. La cultura que asociamos a la ciencia, a las artes, algunas formas de la moda, de la gastronomía exquisita. Y es una cultura cuyos códigos de intelección, el modo de entender y leer los productos de esa cultura, requieren el largo tiempo de, de la habituación en el mundo familiar y en el mundo escolar. Requieren credenciales conquistadas a lo largo del tiempo escolar y la exposición en el mundo escolar, y hábitos adquiridos en el mundo familiar, hábitos
asociadas al origen de clase con mucha frecuencia. Y como nos ha enseñado Bourdieu, es frecuente que olvidemos, olvidemos el trabajo, el largo proceso de adquisición de tales hábitos, de esos gustos, ¿no?, que llama, tanto que al final las naturalizamos, creemos que han sido adquiridos de manera natural. Los códigos que permiten hacer inteligibles estos objetos de la cultura en sentido restringido, nos parecen naturalizados, incorporados de manera casi genética, no aprendidos, como ha contribuido a develar Bourdieu en sus estudios. Sus hábitos que se convierten en la naturalización de la asistencia a museos, a conciertos, sus hábitos que se convierten en la naturalización de la lectura exquisita o del gusto por ciertos tipos de música. Esos hábitos son adquiridos. Por otro lado, habría la cultura media, que podemos entender en el doble sentido. Una cultura producida por medios de comunicación, una cultura promedio, una cultura de masas, que no requiere prolongados procesos de adquisición de los códigos de intelección o interpretación de esa cultura, ni supone recursos de sistemas escolares para su diseminación. A esta media culture, a esta cultura media, correspondería en buena parte la producción periodística. Es respecto a esta cultura que tiene sentido, como veremos al final de esta presentación, hablar de viralización, de fenómenos de esa naturaleza. Y finalmente, la cultura en sentido amplio. La cultura como forma de vida, en el sentido antropológico. La cultura que usamos para vivir. Una cultura que considera algunas articulaciones contingentes, complejas, particulares con la cultura media y mediática y eventualmente con la cultura más restringida. Esa distinción es importante para la argumentación que presentaré al final de estas notas visuales. ¿A qué viene todo esto? ¿Tiene sentido hablar de crisis del periodismo? ¿Tiene sentido hablar de crisis de los periódicos? Si hay tal crisis, ¿en qué consiste? Veamos algunos argumentos al respecto. Primero, presentaré de manera muy esquemática los argumentos al uso sobre tal crisis y después controvertiré esos argumentos planteando una visión alternativa. Un muy sugestivo sitio web titulado Red de Exploración del Futuro hace una presentación, un timeline, una línea de tiempo titulado Línea de tiempo de extinción de los periódicos, factores claves. Y la presentación es muy sugestiva porque sintetiza bastante bien algunos de los argumentos más frecuentes para explicar a nivel global y a nivel local y nacional las crisis de los periódicos, que no necesariamente es la crisis del periodismo, pero sí es nodal, sí es central. La red ofrece agrupados 7 fenómenos globales que serían claves para explicar la crisis de los periódicos y 6 fenómenos nacionales que serían claves para explicar las crisis del periodismo. Y la propuesta del documento es un conjunto de sugerencias para que los periódicos puedan, digamos, enfrentar y encarar de la mejor manera esas crisis por venir. Veamos los primeros 3 fenómenos globales.
Uno es incremento en los costos de rendimiento de las tablets y los lectores digitales, incremento en los costos de rendimiento de los teléfonos móviles y un mejor desempeño de los periódicos digitales. Ese sería el primer paquete de factores. El siguiente grupo sería cambios en los costos de impresión y de producción de periódicos por supuesto impresos, valga la redundancia, y actualización de los mecanismos de monetización de noticias digitales y de información digital. Y finalmente, los dos últimos fenómenos globales mencionados por el documento son, por un lado, cambios en las tendencias de inversión publicitaria, gasto, incremento o no del gasto publicitario y de la distribución o asignación de ese gasto publicitario, por un lado, y por el otro lado, el desarrollo de plataformas digitales abiertas. Estos serían los 6 factores claves a tener en cuenta a nivel global para entender las transformaciones, cambios y crisis y posible extinción de los periódicos impresos en particular, según este documento. A continuación, vamos a ver los 6 factores que a nivel local o regional también tendrían desempeñarían un papel clave en el desarrollo de los periódicos o su extinción. En primer lugar, lo que llaman globalmente actualización tecnológica, que referiría a disponibilidad y costos de banda fija, de ancho de banda fija en las regiones, en los países, disponibilidad y costos de la banda móvil, de la telefonía y el ancho de banda móvil, y presencia y penetración de los smartphones y lectores digitales de libros, ¿no? En segundo lugar, el grado de desarrollo económico de la nación o la región, tasa de crecimiento económico, nivel de inequidad o desigualdad en la riqueza y disparidad en la riqueza a nivel urbano, rural y regional, digamos. Y finalmente, en esos primeros 3 factores que afectan el desarrollo del periodismo a nivel nacional, estaría la estructura de la industria. El papel de financiamiento, las condiciones de financiamiento de los periódicos, el balance en la distribución de la inversión publicitaria entre periódicos impresos y no, y el nivel de venta de los periódicos mismos, y las estructuras de distribución de los periódicos a nivel nacional y regional. Y por último, los últimos 3 factores de impacto, importancia y pertinencia nacional y regional. Por un lado, los factores demográficos, entre los que incluyen estructura de edad de la población, tasa de nacimientos y nivel de presencia de inmigrantes en el país, grado de urbanización del país o la región e incremento de la alfabetización, factores gubernamentales, grado de regulación en términos de políticas públicas, presencia o grado de financiamiento y apoyo gubernamental a los medios y presencia o no de censura y obstrucción al ejercicio periodístico. Y finalmente el último grupito de entre estos 3 factores, el comportamiento de los consumidores, preferencias por canales mediáticos, disposición o no de los ciudadanos a pagar por noticias y distribución o balance relativo, en relativo interés por información o noticias locales y noticias globales.
Como puede apreciarse en este esquema, aparentemente están incluidos realmente de manera razonable los factores claves para entender las posibles crisis del periodismo, en particular del periodismo impreso, pero quisiera subrayar, hacer una crítica a esta ecuación, a esta presentación, destacando justamente aquello que no aparece en la presentación. ¿Qué no aparece en esta presentación, en este esquema global, en principio bastante exhaustivo? Y voy a subrayar como aquello que no aparece, en últimas, permite entender cuál es la perspectiva de donde se está interpretando la crisis, que no necesariamente tendría que ser la perspectiva que el mundo académico asuma para entender la crisis del periodismo y de los periódicos. A mi gusto, a mi juicio, no se hace ninguna mención al papel que están desempeñando los ciudadanos comunes en la gestión, distribución, producción, curaduría, mezcla y diseminación y comunicación pública de novedades. Va a subrayar eso de novedades para no decir noticias o periodismo. Novedades. Ese papel es crucial para entender tanto las crisis del periodismo como las transformaciones que a las que nos veremos abocados en el campo en los próximos años. Y en segundo lugar, no hay ninguna mención a los periodistas. Es decir, es como si los periodistas fueran una fuerza de trabajo disponible, sin mucho margen de maniobra y relativamente abundante. Y por lo tanto, por ahí, por ese lado no hay crisis. Como si los productores de periodismo, con ellos se pudiera contar y no se hiciera ninguna mención a la necesidad, por ejemplo, de reprofesionalizar el campo, hacer ajustes en la formación de los periodistas, eh, actualizar los criterios y las concepciones que de periodismo hay en los periodistas o en las organizaciones informativas mismas. Es decir, eso se da por descontado, es una fuerza laboral disponible y por ahí no hay crisis, ¿no? ¿Qué es lo que va quedando claro en esta visión sobre la crisis del periodismo, de los periódicos, bastante bien compendiada en este documento, muy esquemático? Básicamente lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo es a la visión que los empresarios, que los gestores de los negocios periodísticos tienen de la crisis. No es la visión ni del mundo académico sobre la crisis del periodismo, ni es la visión de los ciudadanos comunes sobre la crisis del periodismo, y es mucho menos, ni es mucho menos, perdón, la visión de los periodistas. Es la visión de los empresarios, de los gestores. Es la visión de quienes hacen negocios periodísticos. Es importante desmarcarse de esa visión de la crisis del periodismo, o sea, la visión dominante, la visión de los negociantes, la visión de los empresarios, que es razonable y respetable. Hay que desmarcarse para poder acceder a una comprensión mucho más vigorosa y genuina de la crisis del periodismo como una crisis en relación a la transformación de las formas de comunicación pública, no solo una crisis de los negocios periodísticos. Si no le hacemos el quite a esta visión reducida, sí, importante, pero reducida de la crisis del periodismo, a esta visión que enfatiza en la crisis del periodismo como una crisis de los negocios periodísticos, no vamos a poder hacernos cargo con suficiente rigor del porvenir del periodismo como práctica social. Esa es una de las premisas que quisiera subrayar en este planteamiento general. Quisiera presentar, antes de hacer una síntesis de mis argumentos finales, tres videos, tres escenas que a mi juicio son reveladoras
de comillas, la crisis del periodismo, pero también son indicio del tipo de problema y desafío que tendremos que enfrentar en los próximos años y a los que nos vemos abocados para pensar el campo del periodismo como práctica particular, una práctica particular, una forma particular de la comunicación pública. Veamos esos tres videos. Es un mínimo instante, un parpadeo, pero casi le cuesta la vida a uno de los hombres más controvertidos de Brasil. Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista favorito para la primera vuelta, está en su ambiente con los suyos, disfruta cuando un puñal salido de la masa tan rápido que sus guardaespaldas son incapaces de frenarlo, le alcanza en el abdomen. El caos es completo. Le taponan la herida como pueden y en volandas le llevan hasta un coche entre la multitud. El agresor, un antiguo militante izquierdista, es detenido y ahora se investigan sus razones. Él dice que fue una orden divina. Hoy, ya estable, le han trasladado a Sao Paulo, aunque sigue con la campaña suspendida, o al menos la de fuera del hospital, porque le ha faltado tiempo para mandar un mensaje así de sentido. Nunca fiz mal a ninguém. Todavía no se sabe cómo se traducirá este ataque en términos electorales, si esta terrible puñalada se volverá o no gasolina para este amante de la dictadura que ha hecho del odio una bandera muy rentable. Y ahora veamos tres eventos análogos a los tres anteriores, pero no virales, a pesar de su extraordinaria importancia. De estas ideas previas, vamos a cerrar planteando un conjunto de tesis básicas sobre el problema que hemos planteado. Y para ello vamos a usar este esquema empleado al comienzo de esta presentación. Digamos, el periodismo se sitúa aquí, en la cultura media, en la media culture, en la cultura de medios, ¿no? En la cultura industrial, una cultura gestionada por industrias culturales entre las cuales se incluyen los medios de comunicación. Pero esta cultura media, por un lado, tiene la tendencia permanentemente de recrear, conectarse con la cultura en sentido antropológico y amplio, con las culturas populares, con las culturas de base, con las culturas cotidianas,
¿no? Aquellas que no requieren o que no pasan o que no han sido que no son considerados socialmente la gran cultura. Y por el otro lado, hay zonas de esta cultura media que entran en diálogo o que aspiran o que se autonomizan, que de alguna manera se autonomizan y tienden a eh, configurar o comportarse como cultura restringida. Hay obras de cultura mediática que conquistan, ¿no?, cotas y ciertos reconocimientos en la literatura, en las artes, ¿no? De alguna manera. Bien, el detalle clave es este diálogo entre la cultura de medios y la cultura común, ordinaria, la cultura cotidiana de las mayorías. Este diálogo es la clave. Y es la clave porque la industria periodística al mismo tiempo depende de su conexión y sus diálogos, y sus remisiones permanentes a los ciudadanos comunes, ¿no? Depende de lectores concretos que se comportan a su vez como usuarios y compradores. ¿Cuál es el planteamiento? Primero, el periodismo es una práctica de comunicación, una práctica social de comunicación pública. Y en términos técnicos, nociones como negocio, periodismo como negocio, empresa como medio de comunicación, como un término raro, ensamble tecnosocial, organización informativa, son subsidiarios y son contingentes. O sea, no necesariamente tiene que haber periodismo que pase por allí, por la condición de negocio, empresa, medio de comunicación en términos de industria, ¿no?, organización informativa. Eso quiere decir, en concreto, que puede haber periodismo que no sea negocio, que no opere a través de sistemas de medios de comunicación industrial y de masas, que no suponga un complejo ensamblaje técnico y social y que no requiera de organización informativa y visión técnica de trabajo de base. De hecho, ese periodismo existió. Esta distinción es relevante para poder imaginar un antes y un después de las formas actuales o contemporáneas del periodismo. Es relevante para poder pensar las formas de periodismo emergente. Teóricamente, segunda idea, para poder avanzar una reflexión realmente crítica respecto al porvenir del periodismo, aquí crítico quiere decir no rezongón, desconfiado, no algo que manifiesta malestar respecto al actual estado de cosas. No, crítico quiere decir una reflexión que aspira a decir la verdad con mayúsculas, sin relativismos, preocupado por decir, una reflexión preocupada por decir y entender lo que hay que entender, sin dobleces de ningún tipo. Entonces, teóricamente, si nos interesa avanzar en una reflexión realmente crítica sobre el porvenir del periodismo, necesitamos de suspender varios puntos de vista que bloquean nuestra comprensión del problema como académicos. Necesitamos comprender el porvenir del periodismo como forma de comunicación pública, no como empresa, no como medio industrial, no como negocio, no como complejo tecnosocial. Nos interesa, necesitamos suspender, entonces digo, el punto de vista del gremio profesional y en parte del gremio profesoral. Esto es, el punto de vista de quienes están interesados en subrayar una diferencia radical y sentida entre el expertismo profesional y la actividad de los no periodistas. Necesitamos suspender esa idea, esa distinción aparentemente importante, pero en el fondo gremial. Segundo, necesitamos
suspender el punto de vista de los empresarios y las organizaciones informativas periodísticas, sus angustias respecto a las transformaciones y amenazas que experimenta el actual modelo de negocios, el deterioro de su capacidad de influencia social y el menoscabo de su presencia en la formación de opinión pública y en la gestión de la deliberación social. Es decir, nuestra reflexión no puede ser el punto de vista de los empresarios y las organizaciones informativas, periodísticas. Como académicos, tenemos la obligación y la oportunidad de pensar no poniéndonos en los pies y en la piel de los empresarios. 3. Necesitamos suspender la visión tecnocéntrica. Esto es, aquella que cifra en las transformaciones tecnológicas la fuente de todos los riesgos del periodismo, pero también la vía de redención y de solución de sus problemas. Aquella que confía en que en la tecnología estarían las claves, tanto de redención de los profesionales, adaptación y apropiación de las ventajas tecnológicas. Los profesionales pueden aprender la pericia técnica para marcar diferencia respecto a otros profesionales y respecto a los ciudadanos no profesionales del periodismo. O aquellos que cifran, los empresarios que cifran en las promesas tecnológicas, en este caso los empresarios, que ven en las tecnologías un modo de capturar nuevas audiencias, de hacer documentos y piezas periodísticas más atractivas, movilizar nuevas fuentes de ingreso, abaratar costos de producción y multiplicar y focalizar el acceso de los ciudadanos y de los anunciantes en medios. Entonces necesitamos abandonar ese punto de vista que subordina la técnica y la tecnología a la visión defensiva de la profesión, la que ve la técnica como amenaza y también como oportunidad de defensa de la profesión, y el punto de vista que ve la técnica como amenaza, pero también como oportunidad de reanimación del negocio periodístico entre los empresarios. Estas ideitas, este conjunto de ideas serían el núcleo 2, el planteamiento 2. Planteamiento 3. Sugiero que la clave está en el retorno a la comunicación. O sea, el modo de salvar la media culture, en este caso, la cultura mediática del periodismo, es volver a explorar nuestra fuente clave, que es la cultura cotidiana de las mayorías. O dicho de otra manera, es importante volver a mirar cómo los ciudadanos usan la producción periodística y cómo producen comunicación pública para derivar sentido y para vivir y juntarse. Ahí está la clave. Cómo usan, producen también y procuran comunicación pública para vivir, derivar sentido, poetizar sus vidas y juntarse. Cómo usan los canales de reciprocidad y del DOM, de gratuidad, para procurar información, producir comunicación pública, agendar y agenciar temáticas de fondo, ¿no?, claves, ¿no?, para un país. También para burlarse, para circular visiones egocéntricas, narcisas de sí mismo, etcétera, etcétera. Pero en esencia, para vivir y derivar sentido, ¿no? Eso es clave. Necesitamos entender eso. Ese es el tercer punto. Cuarto punto. Lo anterior supone que debemos comenzar a entender los procesos de viralización, las formas de comunicación youtuber, la expansión de la actividad comunicativa en Facebook, incluida las fake news, que no son nuevas, que son muy viejas, los memes, todas las formas de expansión y diseminación de comunicación pública a través de, por ejemplo, el WhatsApp,
entender todo esto como el rumor del fondo del periodismo real del futuro, tal como los pelotons, de los que habla Virilio, las cartas de los viajeros, los mercados de rumores en los extramuros de París, fueron el rumor de fondo, el caldo de cultivo cultural y comunicativo del que emergería el periodismo actual. Estos, las memes, los youtubers, la expansión comunicativa en Facebook, los procesos de viralización, etcétera, etcétera, las redes de comunicación pública vía WhatsApp, son el rumor de fondo del futuro del periodismo. Entendiendo por periodismo algo que no es periodismo de empresas, que no son las empresas periodísticas, ¿no? Un periodismo que es una forma específica de comunicación pública. Quinto, estoy afirmando que allí hay periodismo. No pseudo periodismo, no periodismo menor, no, hay periodismo. Hay una forma de comunicación pública de lo actual, de la actualidad, que no calce con el canon de las empresas periodísticas, que no calce con los manuales de periodismo es otra cosa, que no calce con las formas legitimadas del periodismo es otra cosa. Pero ahí hay, comillas, periodismo o un ejercicio o un conjunto de ejercicios de comunicación pública de lo actual. Sexto, se puede objetar esta afirmación diciendo que si eso es cierto, entonces uno por analogía debería llamar historia no al producto elaborado y experto de los historiadores, sino a las narraciones que las personas no expertas hacen del pasado. O debería llamar ciencia a las elucubraciones y teorías que las personas inventan para explicar fenómenos. O medicina a los rituales curativos y paliativos que las personas comunes ponen en marcha frente a enfermedades sin el concurso de los médicos expertos. O literatura a los relatos que las personas ponen en marcha todos los días alrededor de sus vidas. Y por supuesto, es importante, es claro, que se puede distinguir entre la práctica social común, en este caso, la historia común, la literatura común, comillas, las formas médicas comunes, la ciencia común y popular, y por supuesto la práctica social especializada, ¿no? La que se estructura en campos autónomos de saber en virtud de las dinámicas de campo, las tensiones instituidas, el capital cultural instituido en cada uno de los campos, etcétera, etcétera. El esfuerzo institucional de muchas personas y muchos recursos que permiten cualificar y diferenciar esas prácticas sociales respecto a las prácticas similares, comunes, ordinarias. Pero eso, mantener esa distinción simplemente subraya que en el fondo lo que hay son diferencias en la complejidad y escala del trabajo realizado, pero esa diferencia no es, por decirlo de algún modo, intrínseca. Es decir, la historia callejera no es la historia. Hay que distinguir esa historia callejera de la historia experta, de la historia popular de la historia experta. Pero las diferencias no son intrínsecas, tienen que ver con la capacidad institucional de agrupar recursos, gentes, experticia, ¿no? Para producir una historia que se diferencia de la historia popular, así como la cocina popular se distingue de la alta cocina mediante recursos parecidos. El desafío, séptimo, el desafío clave es si se puede acelerar el desarrollo y especialización de ese núcleo de postperiodismo que emerge en el trasfondo de eso que llamamos viralización, fake news, Facebook, influencer y otras prácticas de comunicación pública similares. Esos son núcleos de una comunicabilidad pública en expansión que puede decantarse, desarrollarse y complejizarse. Dos comentarios de cierre a estos siete notas. Primer comentario. Vemos esas prácticas como el pasado de la comunicación pública, como una zona empobrecida de la comunicación pública, como la zona vergonzante del periodismo, como lo no periodismo, como lo no confiable. ¿No es momento de comenzar a preguntarnos
insisto en eso. No es momento de comenzar a examinarlas tal y como si fueran los pelotons del futuro. ¿No es allí, en ese rumor de fondo en el que cientos de miles de millones de personas están tejiendo prácticas comunicativas que reinventan por razones enteramente comunes, ordinarias? Es decir, por una razón concreta, comunicar para vivir. ¿No es allí el lugar donde las personas están inventando de manera consistente formas de comunicación pública para hacer viable la vida ordinaria y común? Tal como en el pasado, en los pelotons, en los rumores de fondo, las personas inventaron formas de comunicación pública que terminarían convirtiéndose después en el periodismo. Segundo comentario. Eso supone la necesidad de estudiar estas formas de comunicación pública no como engaños perversos y despreciables del mercado, residuos de lo que no vale la pena, prácticas de los dominados y desvalidos sometidos por el poder corporativo, sino el lugar en que las personas dominadas y sometidas, por supuesto, susceptibles de manipulación, por supuesto, reinventan, más allá de lo previsible, una comunicabilidad inesperada y compleja, cuyos bordes escapan a todos. ¿Qué rasgos hay en esta comunicabilidad pública que constituyen de hecho claves del trabajo periodístico del futuro? Un poco, para poner un ejemplo, una analogía, es un poco como los investigadores de culinaria hoy están revisando y explicando y pensando la gastronomía del porvenir, revisando y examinando las prácticas culturales culinarias existentes. Algo parecido nos toca hacer en el campo periodístico. Hay que dejar de ver eso otro como la cosa. Hay que comenzar a pensar esto, para mantener un paralelismo, como la cocina de la gastronomía del futuro, así como los gastrónomos están pensando en las culturas, las cocinas ordinarias y populares como las claves de la gastronomía del futuro. Los estudios en periodismo deberíamos, y los académicos deberíamos comenzar a estudiar estas formas de comunicación como las cocinas del periodismo del futuro. ¿Por qué las cocinas del periodismo del futuro? Por tres razones. Porque están generando allí una eficacia comunicativa de hecho. La viralización es un síntoma de una comunicabilidad funcional. Estudiar las dinámicas virales importa no porque sean simplemente trampas funcionales del sistema, sino porque más bien resultan de un aprendizaje, del aprendizaje que muchos, miles de millones de personas están haciendo, de los nuevos entornos tecnológicos, ¿no?, a efectos de hacer comunicabilidad eficiente en ellos, rápida y capaz de traducirse en acciones sociales coordinadas a gran escala. Por eso nos interesa estudiar las viralizaciones, las formas del compartir en esas redes. B. Ahí, en esas cocinas del periodismo del futuro, se están enhebrando las bases afectivas y emocionales de las mayorías. Ahí, en esa economía del don, la gente se está dando mutuamente comunicación pública, se está dando recursos y bienes comunicacionales que, nos guste o no, resultan funcionales a las condiciones y necesidades del vivir ordinario. 3. C. Allí, en esas cocinas del periodismo del futuro, se están relocalizando la base técnica, reinterpretando la base técnica, pero no en términos que se explican técnicamente. O sea, ahí se está reinventando y reescribiendo la base tecnológica común, la softwareización, pero de un modo que no es solo técnica, es sobre todo cultura, cultura de las mayorías, cultura cotidiana. Ese, a mi juicio, ¿no?, es el programa,
que acabo de presentar es el programa, una de las claves, una de las bases, mi propuesta para pensar los periodismos emergentes del futuro y para acometer la tarea que me ha asignado en parte el profesor Kevin García. Bueno, el contraste es notable y lo que vamos a hacer es evitar la tentación de hacer un juicio moral típico sobre esta situación. Es decir, el tipo de juicio que más o menos plantea, mire, las personas viralizan estupideces, las personas viralizan información irrelevante, mientras dejan de atender realmente lo sustancioso, lo clave, lo más importante, y por lo tanto los ciudadanos de a pie comunes son fácilmente manipulables, eh, caen fácilmente también en este tipo de trampas mediáticas, se dejan llevar por lo más espectacular, se dejan llevar por las formas de violencia explícita claras. Es posible que eso sea cierto, pero este tipo de argumentos morales no nos sirven para pensar el tipo de desafío que la comunicación pública en los nuevos entornos se están planteando. El tipo de desafío que tenemos enfrente. Claramente el argumento convencional y típico según el cual la violencia trae, la violencia permite viralizar fenómenos, etcétera, etcétera, uh, tiene sus más y sus menos. Hay una muy buena reflexión al respecto en CISEC que puede ser útil, pero no la vamos a referir en esta oportunidad. Pero nótese que en los 6 eventos mencionados hay índices significativos de violencia comprometidos. Entonces, claro, uno podría decir, no, es el modo como la violencia es representada y recreada en estas, dramatizada en estas obras, en las primeras 3 obras, mientras que en las 3 siguientes se diluye en la argumentación, es mucho menos dramática la violencia, mucho más velada, mucho más morigerada, digamos. Eh, Quizás sí, quizás no, pero vamos a poner el énfasis en otro lado. Un primer dato de análisis clave a tener en cuenta. No solo los primeros 3 eventos son vistos por las personas, por muchas personas. El dato clave es que adicionalmente muchas de esas personas contribuyen a curar esos eventos, esos textos, a comentarlos y a circularlos. Es decir, invierten trabajo adicional, ¿no? Orientado a ser común, a comunicar de manera pública esos eventos, poner en común esos eventos. Dejemos en claro una idea de fondo. Cuando las personas ponen en común estos videos, lo que están poniendo en común no es el objeto o el texto. Lo que están intentando poner en común es la experiencia vivida al usar ese texto y ese objeto. Es decir, lo que están compartiendo es sobre todo la experiencia emocional, ¿no? Lo que están intentando es vivamos juntos eso que experimenté viendo a solas, más o menos a solas, esas piezas comunicativas. Entonces, la pieza comunicativa es el medio, comillas, a través del cual se porta otra cosa, que es la experiencia de haber vivido esa pieza comunicativa. Una analogía un poco grosera. Cuando el vecino le sube el volumen a la música, no está intentando que escuchemos solo su música.
está intentando hacer común la experiencia de goce de su música. No quiere hacernos oír su música, está disfrutando su música y nos está intentando hacer partícipes del goce y el disfrute de su música. Eh, Ese detalle es relevante para el planteamiento que haré más adelante. La idea de fondo es que detrás de los fenómenos de viralización, de circulación de este tipo de textos, hay un acto comunicativo fundamental que no se reduce al texto comunicado, sino al ejercicio de compartir experiencias de fondo mediante ese texto. Y en ese sentido, quizás sea Marcel Mauss, en su ensayo de 1924, acerca del don, las prácticas del don, las prácticas de obsequiar, regalar a otros bienes para crear vínculos, generar vínculos, atender reciprocidades, una clave de comprensión de lo que está pasando. La idea según la cual las redes sociales y estos entornos de viralización lo que producen es solo un efecto de cámara, de encuentro de los mismos con los mismos, de maximización del punto de vista propio y personal, ¿no? de una suerte de narcisismo y egocentrismo exacerbados, es insuficiente porque no se tiene en cuenta que de alguna manera las personas hacen una inversión muy importante de recursos, tiempo, detrás de cada una de estas obras que ponen a circular, mixturan, mezclan y comentan. Hay algo de don detrás de cada una de estas obras. Hay algo de economía del don explicando en parte los fenómenos de viralización. Y esta economía del don podría ser clave para entender cómo funcionan y operan de fondo estos fenómenos. Va a leer tres citas textuales del texto de Marcel Mauss, pero lo interesante es leerlos como claves para entender cómo de alguna manera unas ciertas lógicas residuales animan hoy, incluso hoy, a la gente a proporcionarse bienes y dones, en este caso usando las redes sociales para ello. Donarse y donar a otros para crear vínculos usando las redes sociales. Si esta economía del don es mejor explicación para entender lo que actualmente está pasando en términos de dinámicas sociales que las explicaciones psicologistas que plantean que lo que hay ahí es un puro narcisismo, si esta economía del don, repito, es un mejor tipo de argumento, está por verse, pero podríamos usarlo para comprender de manera un poco más sofisticada lo que está pasando. Leamos esta primera cita con calma. Las referencias que vamos a citar provienen de Marcel Mauss y que a su vez cita y refiere estudios antropológicos de culturas y sociedades antiguas en Polinesia, en América del Norte, comunidades, pueblos indígenas en América del Norte, incluso algunas sociedades antiguas en Europa, ¿no? A partir de estudios antropológicos realizados por etnógrafos como Malinowski, entre otros. Entonces, las sociedades de que se refiere son estas sociedades en que el intercambio de bienes, ¿no? El ritual de intercambio de bienes es anterior a las formas de intercambio mercantil de bienes. Entonces le damos algunos párrafos. Última línea del párrafo. En todas estas sociedades, la gente se apresura a dar. No hay un solo instante que se salga fuera de lo corriente, incluso fuera de las solemnidades y de las reuniones del invierno, en que no se esté obligado a invitar a los amigos a participar con ellos de la suerte de la caza y de la recolección de frutos que vienen de los dioses o de los tótem,
en que no se esté obligado a redistribuir lo que se ha recibido en un potlatch, en que no se esté obligado a reconocer con dones cualquier tipo de servicios, sea de jefes, de vasallos o de parientes. Todo ello bajo pena, al menos para los nobles, de violar la etiqueta y perder el rango. Aunque pueda parecer un poco extemporánea y una asociación demasiado rápida, no hay mecanismos similares detrás de la obligación a reenviar, a contestar, a marcar doble chulo en los intercambios a través de WhatsApp, a comentar lo que me envían, a hacer circular lo que me han enviado. Pensemos solo por un momento en la economía de los intercambios que se ponen en marcha, en las conversaciones de las personas recomendándose películas de Netflix. Ahí lo que se intercambia es el goce de haber visto una película. Se recomienda a otro tal película, pero el otro a su vez recomienda otra película. Y lo que se está recomendando en el fondo es gocemos juntos la experiencia de ver una cierta gama de películas y generando el vínculo que asiste a los consumidores comunes de esa gama de películas. ¿No hay una economía del intercambio más parecida a esta, la del potlatch, que a la economía, mercantil, privada, ¿no? Global? Leamos una segunda cita. Más que beneficiarse de una cosa o de una fiesta, se acepta un desafío. Cuando se acepta un obsequio, se acepta un desafío. Y se acepta porque se tiene la certeza de poderlo devolver y de demostrar que no se es desigual. Al enfrentarse de este modo, los jefes se colocan a veces en situaciones cómicas y como tales las consideran. Vamos a hacer un paréntesis ahí, un salto a la tercera línea. Se queda obligado incluso cuando solo se es el heredero de quien ha presentado el desafío. Abstenerse de dar, como abstenerse de recibir y abstenerse de devolver, es rebajarse, cometer una falta. Entonces, la pregunta legítima es si no hay una economía del don y la reciprocidad que explicaría en parte la inversión de tiempo y esfuerzos que las personas ponen en juego, de recursos que las personas ponen en juego en estos entornos. Y no es precisamente esa economía la que explicaría fenómenos comunicativos como las viralizaciones, las recomendaciones sistemáticas de ciertos productos y piezas comunicativas, incluida la información, y los ejercicios de compartir y recomendar material continuamente y de manera gratuita, seguir y ser seguido, compartir las obras de otros, chequear, comentar las obras comentadas por otros, economía de la reciprocidad. Leamos otra cita. No es menor la obligación de recibir. No se tiene derecho a rechazar un don, a rechazar el potlatch, pues actuar de ese modo pone de manifiesto que se tiene miedo de tener que devolver y de quedar rebajado hasta que no se haya devuelto. En realidad es quedar ya rebajado, es perder el peso y de su nombre, es declararse vencido de antemano o en algunos casos proclamarse vencedor e invencible. Una cita más. El potlatch tiene que devolverse siempre ampliamente e incluso cualquier don ha de devolverse con usura. Las tarifas ascienden del 30 al 100% anual. Si un individuo recibe de su jefe una manta, con ocasión de haberle prestado un servicio, le devolverá 2 con ocasión de la boda de los miembros de la familia del jefe o por la subida al trono del hijo del jefe. Bien, es cierto, sin embargo, que el jefe distribuirá con él todos los bienes que obtenga en los siguientes potlatch en que los clanes enfrentados le den sus beneficios. Bien, esta es la tesis.
Facebook, Twitter, Netflix, buena parte de la nueva economía se funda y se ha montado eficientemente, usufructúa de esta vieja, histórica y residual economía, la economía de la reciprocidad y del don, una economía que es fundamentalmente una economía comunicacional, una economía de generación de vínculos mediante intercambios, comillas, gratuitos, recíprocos, ¿no?, que permiten justamente garantizar y crear esos vínculos. Es esa economía de fondo la que permite y explica por qué las personas invierten tanto tiempo, no solo en leer piezas comunicativas, sino en compartirlas, en compartir lo que hay de experiencia común en esas piezas comunicativas. El don, lo dado, no es la pieza comunicativa, el don es la experiencia común. La reciprocidad, lo que se le entrega al otro, es el goce o la experiencia de conmoción emocional vivida con esa pieza comunicativa, a través de esa pieza comunicativa. La pieza comunicativa es contingente, o es la superficie de una comunicación de fondo, la del don y la de la reciprocidad. Y en esa economía, los dones que se comparten son los que sirven para vivir y para juntar, los que se dejan leer, los que se dejan comprender con relativa, comillas, facilidad. De estas ideas previas, vamos a cerrar planteando un conjunto de tesis básicas sobre el problema que hemos planteado. Y para ello vamos a usar este esquema empleado al comienzo de esta presentación. Digamos, el periodismo se sitúa aquí, en la cultura media, en la media culture, en la cultura de medios, ¿no?, en la cultura industrial, una cultura gestionada por industrias culturales entre las cuales incluye a los medios de comunicación. Pero esta cultura media, por un lado, tiene la tendencia permanentemente de recrear, conectarse con la cultura en sentido antropológico y amplio, con las culturas populares, con las culturas de base, con las culturas cotidianas, ¿no?, aquellas que no requieren o que no pasan o que no han sido que no son consideradas socialmente la gran cultura. Y por el otro lado, hay zonas de esta cultura media que entran en diálogo o que aspiran o que se autonomizan, que de alguna manera se autonomizan y tienden a configurar o comportarse como cultura restringida. Hay obras de cultura mediática que conquistan, ¿no?, cotas y cierto reconocimiento en la literatura, en las artes, ¿no?, de alguna manera. Bien, el detalle clave es este diálogo entre la cultura de medios y la cultura común, ordinaria, la cultura cotidiana de las mayorías. Este diálogo es la clave. Y es la clave porque la industria periodística, al mismo tiempo, depende de su conexión y sus diálogos, y sus remisiones permanentes a los ciudadanos comunes, ¿no?, depende de lectores concretos que se comportan a su vez como usuarios y compradores. ¿Cuál es el planteamiento? Primero, el periodismo es una práctica de comunicación
una práctica social de comunicación pública. Y en términos técnicos, nociones como negocio, periodismo como negocio, empresa como medio de comunicación, como un término raro, ensamble tecnosocial, organización informativa, son subsidiarios y son contingentes. O sea, no necesariamente tiene que haber periodismo que pase por allí, por la condición de negocio, empresa, medio de comunicación en términos de industria, ¿no? Organización informativa. Eso quiere decir, en concreto, que puede haber periodismo que no sea negocio, que no opere a través de sistemas de medios de comunicación industrial y de masas, que no suponga un complejo ensamblaje técnico y social y que no requiera de organización informativa y visión técnica de trabajo de base. De hecho, ese periodismo existió. Esta distinción es relevante para poder imaginar un antes y un después de las formas actuales o contemporáneas del periodismo. Es relevante para poder pensar las formas de periodismo emergente. Teóricamente, segunda idea, para poder avanzar una reflexión realmente crítica respecto al porvenir del periodismo, aquí crítico quiere decir no rezongón, desconfiado, no algo que manifiesta malestar respecto al actual estado de cosas. No, crítico quiere decir una reflexión que aspira a decir la verdad con mayúsculas, sin relativismos, preocupado por decir, una reflexión preocupada por decir y entender lo que hay que entender, sin dobleces de ningún tipo. Entonces, teóricamente, si nos interesa avanzar en una reflexión realmente crítica sobre el porvenir del periodismo, necesitamos de suspender varios puntos de vista que bloquean nuestra comprensión del problema como académicos. Necesitamos comprender el porvenir del periodismo como forma de comunicación pública, no como empresa, no como medio industrial, no como negocio, no como complejo tecnosocial. Necesitamos suspender, entonces digo, el punto de vista del gremio profesional y en parte del gremio profesoral. Esto es, el punto de vista de quienes están interesados en subrayar una diferencia radical y sentida entre el expertismo profesional y la actividad de los no periodistas. Necesitamos suspender esa idea, esa distinción aparentemente importante, pero en el fondo gremial. Segundo, necesitamos suspender el punto de vista de los empresarios y las organizaciones informativas periodísticas, sus angustias respecto a las transformaciones y amenazas que experimenta el actual modelo de negocios, el deterioro de su capacidad de influencia social y el menoscabo de su presencia en la formación de opinión pública y en la gestión de la deliberación social. Es decir, nuestra reflexión no puede ser el punto de vista de los empresarios y las organizaciones informativas, periodísticas. Como académicos, tenemos la obligación y la oportunidad de pensar no poniéndonos en los pies y en la piel de los empresarios. 3. Necesitamos suspender la visión tecnocéntrica. Esto es, aquella que cifra en las transformaciones tecnológicas la fuente de todos los riesgos del periodismo, pero también la vía de redención y de solución de sus problemas. Aquella que confía en que en la tecnología estarían las claves, tanto de redención de los profesionales, adaptación y apropiación de las ventajas tecnológicas. Los profesionales pueden aprender la pericia técnica para marcar diferencia respecto a otros profesionales y respecto a los ciudadanos no profesionales del periodismo. O aquellos que cifran, los empresarios que cifran en las promesas tecnológicas,
en este caso los empresarios, que ven en las tecnologías un modo de capturar nuevas audiencias, de hacer documentos y piezas periodísticas más atractivas, movilizar nuevas fuentes de ingresos, abaratar costos de producción y multiplicar y focalizar el acceso de los ciudadanos y de los anunciantes en medios. Entonces necesitamos abandonar ese punto de vista que subordina la técnica y la tecnología a la visión defensiva de la profesión, la que ve la técnica como amenaza y también como oportunidad de defensa de la profesión, y el punto de vista que ve la técnica como amenaza, pero también como oportunidad de reanimación del negocio periodístico entre los empresarios. Planteamiento 3. Sugiero que la clave está en el retorno a la comunicación. O sea, el modo de salvar la media culture, en este caso, la cultura mediática del periodismo, es volver a explorar nuestra fuente clave, que es la cultura cotidiana de las mayorías. O dicho de otra manera, es importante volver a mirar cómo los ciudadanos usan la producción periodística y cómo producen comunicación pública para derivar sentido y para vivir y juntarse. Ahí está la clave. Cómo usan, producen también y procuran comunicación pública para vivir, derivar sentido, poetizar sus vidas y juntarse. Cómo usan los canales de reciprocidad y del DOM, de gratuidad, para procurar información, producir comunicación pública, agendar y agenciar temáticas de fondo, ¿no?, claves, ¿no?, para un país. También para burlarse, para circular visiones egocéntricas, narcisas de sí mismo, etcétera, etcétera. Pero en esencia, para vivir y derivar sentido, ¿no? Eso es clave. Necesitamos entender eso. Ese es la tercer punto. Cuarto punto. Lo anterior supone que debemos comenzar a entender los procesos de viralización, las formas de comunicación youtuber, la expansión de la actividad comunicativa en Facebook, incluida las fake news, que no son nuevas, que son muy viejas, los memes, todas las formas de expansión y diseminación de comunicación pública a través de, por ejemplo, el WhatsApp. Entender todo esto como el rumor del fondo del periodismo real del futuro, tal como los pelotons, de los que habla Virilio, las cartas de los viajeros, los mercados de rumores en los extramuros de París, fueron el rumor de fondo, el caldo de cultivo cultural y comunicativo del que emergería el periodismo actual. Las memes, los youtubers, la expansión comunicativa en Facebook, los procesos de viralización, etcétera, etcétera, las redes de comunicación pública vía WhatsApp, son el rumor de fondo del futuro del periodismo. Entendiendo por periodismo algo que no es periodismo de empresas, que no son las empresas periodísticas, ¿no? Un periodismo que es una forma específica de comunicación pública. Quinto, estoy afirmando que allí hay periodismo. No pseudo periodismo, no periodismo menor, no, hay periodismo. Hay una forma de comunicación pública de lo actual, de la actualidad, que no calce con el canon de las empresas periodísticas, que no calce con los manuales de periodismo es otra cosa, que no calce con las formas legitimadas del periodismo es otra cosa. Pero ahí hay, comillas, periodismo o un ejercicio o un conjunto de ejercicios de comunicación pública de lo actual. Sexto, se puede objetar esta afirmación diciendo que si eso es cierto, entonces uno por analogía debería llamar historia no al producto elaborado y experto de los historiadores, sino a las narraciones que las personas no expertas hacen del pasado. O debería llamar ciencia a las elucubraciones y teorías que las personas inventan para explicar fenómenos.
o medicina, a los rituales curativos y paliativos que las personas comunes ponen en marcha frente a enfermedades sin el concurso de los médicos expertos, o literatura, a los relatos que las personas ponen en marcha todos los días alrededor de sus vidas. Y por supuesto, es importante, es claro, que se puede distinguir entre la práctica social común, en este caso, la historia común, la literatura común, comillas, las formas médicas comunes, la ciencia común y popular, y por supuesto la práctica social especializada, ¿no? La que se estructura en campos autónomos de saber en virtud de las dinámicas de campo, las tensiones instituidas, el capital cultural instituido en cada uno de los campos, etcétera, etcétera. El esfuerzo institucional de muchas personas y muchos recursos que permiten cualificar y diferenciar esas prácticas sociales respecto a las prácticas similares, comunes, ordinarias. Pero eso, mantener esa distinción simplemente subraya que en el fondo lo que hay son diferencias en la complejidad y escala del trabajo realizado, pero esa diferencia no es, por decirlo de algún modo, intrínseca. Es decir, la historia callejera no es la historia. Hay que distinguir esa historia callejera de la historia experta, de la historia popular de la historia experta. Pero las diferencias no son intrínsecas, tienen que ver con la capacidad institucional de agrupar recursos, gentes, experticia, ¿no? Para producir una historia que se diferencia de la historia popular, así como la cocina popular se distingue de la alta cocina mediante recursos parecidos. El desafío séptimo, el desafío clave es si se puede acelerar el desarrollo y especialización de ese núcleo de postperiodismo que emerge en el trasfondo de eso que llamamos viralización, fake news, Facebook, influencer y otras prácticas de comunicación pública similares. Esos son núcleos de una comunicabilidad pública en expansión que puede decantarse, desarrollarse y complejizarse. Dos comentarios de cierre a estos siete notas. Primer comentario. Vemos esas prácticas como el pasado de la comunicación pública, como una zona empobrecida de la comunicación pública, como la zona vergonzante del periodismo, como lo no periodismo, como lo no confiable. ¿No es momento de comenzar a preguntarnos, insisto en eso, ¿no es momento de comenzar a examinarlas tal y como si fueran los pelotons del futuro? ¿No es allí, en ese rumor de fondo en el que cientos de miles de millones de personas están tejiendo prácticas comunicativas que reinventan, por razones enteramente comunes, ordinarias, es decir, por una razón concreta, comunicar para vivir? ¿No es allí el lugar donde las personas están inventando de manera consistente formas de comunicación pública para hacer viable la vida ordinaria y común? Tal como en el pasado, en los pelotons, en los rumores de fondo, las personas inventaron formas de comunicación pública que terminarían convirtiéndose después en el periodismo. Segundo comentario. Eso supone la necesidad de estudiar estas formas de comunicación pública no como engaños perversos y despreciables del mercado, residuos de lo que no vale la pena, prácticas de los dominados y desvalidos, sometidos por el poder corporativo, sino el lugar en que las personas dominadas y sometidas, por supuesto, susceptibles de manipulación, por supuesto, reinventan, más allá de lo previsible, una comunicabilidad inesperada y compleja, cuyos bordes escapan a todos. ¿Qué rasgos hay en esta comunicabilidad pública que constituyen de hecho claves del trabajo periodístico del futuro? Un poco, para poner un ejemplo, una analogía, es un poco
como los investigadores de culinaria hoy están revisando y explicando y pensando la gastronomía del porvenir, revisando y examinando las prácticas culturales culinarias existentes. Algo parecido nos toca hacer en el campo periodístico. Hay que dejar de ver eso otro como la cosa. Hay que comenzar a pensar esto, para mantener un paralelismo, como la cocina de la gastronomía del futuro, así como los gastrónomos están pensando las culturas, las cocinas ordinarias y populares como las claves de la gastronomía del futuro. Los estudios en periodismo deberíamos, y los académicos deberíamos comenzar a estudiar estas formas de comunicación como las cocinas del periodismo del futuro. ¿Por qué las cocinas del periodismo del futuro? Por 3 razones. Porque están generando allí una eficacia comunicativa de hecho. La viralización es un síntoma de una comunicabilidad funcional. Estudiar las dinámicas virales importa no porque sean simplemente trampas funcionales del sistema, sino porque más bien resultan de un aprendizaje, del aprendizaje que muchos, miles de millones de personas están haciendo, de los nuevos entornos tecnológicos, ¿no?, a efectos de hacer comunicabilidad eficiente en ellos, rápida y capaz de traducirse en acciones sociales coordinadas a gran escala. Por eso nos interesa estudiar las viralizaciones, las formas del compartir en esas redes. B. Ahí, en esas cocinas del periodismo del futuro, se están enhebrando las bases afectivas y emocionales de las mayorías. Ahí, en esa economía del don, la gente se está dando mutuamente comunicación pública, se está dando recursos y bienes comunicacionales que, nos guste o no, resultan funcionales a las condiciones y necesidades del vivir ordinario. 3. C. Allí, en esas cocinas del periodismo del futuro, se están relocalizando la base técnica, reinterpretando la base técnica, pero no en términos que se explican técnicamente. O sea, ahí se está reinventando y reescribiendo la base tecnológica común, la softwareización, pero de un modo que no es solo técnica, es sobre todo cultura, cultura de las mayorías, cultura cotidiana. Ese, a mi juicio, ¿no?, es el programa, lo que acabo de presentar, es el programa, una de las claves, una de las bases, mi propuesta para pensar los periodismos emergentes del futuro y para acometer la tarea que me ha asignado en parte el profesor Kevin García.